Saludos en esta preciosa hora a los hermanos, hermanas, amigos, amigas, a esa preciosa audiencia de este prestigioso canal El Shaddai. Dios bendiga grandemente a ese pueblo de Dios y a aquellos amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Dios les bendiga. Hoy tendremos la palabra del Señor con el tema los dones sobre los frutos. Y esto lo veremos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 8, y en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y vamos al libro de Romanos. En Romanos, capítulo 11, versículo 29, nos dice lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que nuestro Padre Celestial añada bendición poderosamente a esta palabra y que todos los oyentes, amigos y hermanos, no regresen en la condición en que han llegado a este episodio. Que sus vidas sean bendecidas grandemente y transformadas por el poder de Dios al oír esta palabra. Hablamos de los dones sobre los frutos, pero ¿qué es don? Un don espiritual, ¿qué es? Esta palabra proviene del griego charisma, que es igual a dádiva divina. Es decir, un don es un regalo divino, es decir, regalo de Dios. Y esto está estrechamente ligado a la liberación, al concepto de liberación en el Señor. En este tema hablaremos un poco de dones espirituales y su diferencia con los frutos espirituales, o mejor dicho, con los frutos del Espíritu. En el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 28 hasta el 31, nos dice lo siguiente. Veamos. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gloria al nombre de Jesús. Hay dones espirituales como también hay dones ministeriales. Pero todos estos dones son regalos de Dios que Dios nos concede a nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, para servir en la obra de Dios, para servir en el reino de Dios. Es decir, son herramientas que Dios le da a la iglesia, que Dios le concede al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda servir a su reino de manera apropiada. Es decir, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, si usted está sirviendo a Dios en una iglesia, en una congregación, si usted es un ministro de Dios, un líder de una iglesia o de un ministerio,
es imprescindible que Dios lo haya dotado de dones espirituales y de dones ministeriales para que usted tenga mayor soltura y tenga cómo desenvolverse fácil y libremente en el servicio a Dios y a su reino. Es por esto que vimos que Dios aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, los que sirven, los que tienen don de lengua y sin número de dones que son indispensables dentro de la iglesia. Son herramientas que Dios va a usar para que el reino de Dios fluya en la competencia de servir, de ayudar, de encaminar, de proveer resultados de salvación, de proveer resultados de sanidad cuando la gente tiene una necesidad. Es decir, Dios está interesado en dar, en otorgar, ¿sí?, en regalarte dones espirituales para que tú tengas cómo servirle a Él con facilidad y con libertad. Pero existen también los frutos espirituales, ¿sí? Y luego vamos a ver la diferencia que hay entre lo uno y lo otro. ¿Por qué razón? Porque en muchas formas la iglesia no tiene identificado claro la función de lo uno como también la función de lo otro. Y muchas veces la iglesia en estos tiempos se ha turbado y se ha confundido y ha pensado que esto es una forma, el reino de los cielos es una forma de competencia, ¿sí?, como para sobresalir en medio de los tiempos entre ministros y ministros y entre iglesias, ministerios y ministerios. Pero vamos a ver antes lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. En esta parte nos habla la Biblia acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria al nombre de Jesús. Y continúa diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hablando de dones espirituales, la Biblia nos quiere decir que aparte de los dones espirituales, también tenemos nosotros los cristianos, los creyentes, ¿sí?, los frutos del Espíritu. La diferencia que hay entre los dones espirituales y los frutos del Espíritu es que los unos son un regalo dado por Dios, es decir, no te lo mereces, pero a Dios le place dotarte de herramientas que te sirven para servir en la iglesia o en el ministerio al cual Dios te ha llamado. En cambio, los frutos del Espíritu no son regalos dados, son el resultado de un proceso en el cual tú ingresaste el día que recibiste a Cristo, y ese proceso fue dado por el mismo Espíritu Santo, liberando tu condición de humano y transformándote en un hombre con frutos, con resultados de un cambio, de un proceso. Es decir, los frutos espirituales son el resultado de un proceso en el cual el mismo Dios te ingresó para que tu vida sea transformada de un hombre meramente humano, carnal, a un hombre netamente espiritual, que nota, que denota, que manifiesta con facilidad, con fluido y con libertad los frutos de que el Dios que te acogió ha dado en ti ahora.
Esto quiere decir que las personas que hoy tienen frutos del Espíritu necesariamente han tenido que ser tratadas por Dios. Necesariamente han tenido que ser procesadas por Dios. Esto quiere decir, cuando tú no tienes amor, cuando tú no tienes fe, cuando tú no tienes paciencia, cuando careces de benignidad, cuando careces de bondad, cuando careces de estos frutos del Espíritu Santo, tú necesitas ser procesado por Dios, ser tratado por Dios, ser transformado por Dios. Lo que debe de hacer un cristiano que sabe que lo necesita, pero no lo tiene, es doblar rodilla, ir a la presencia del Dios que lo llamó y clamar en su misericordia para que Dios lo transforme. Y en ese proceso, Dios haga que en ti broten esos frutos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, entre los dones del Espíritu o los dones espirituales, que son los regalos de Dios, las herramientas de Dios y los frutos del Espíritu, ¿cuál es la función de cada uno? Como dije antes, resumidamente, los dones espirituales que Dios te ha regalado, que Dios te ha dado, te ha facilitado, te sirven para hacer que otras personas, que otras almas que no conocen a Dios, a través de estos dones en los cuales tú te manejas muy bien, los comprendes y los sabes utilizar, ellos puedan ser convencidos y atraídos al camino del Señor para que ellos sean salvos. Pero estos dones no son los que a ti te garantizan una salvación. ¿Por qué razón? Hoy en día vemos que incluso hay personas, cristianos, que son carnales y que están mal enfocados porque realmente no buscan la gloria de Dios, sino que buscan su propio ego, en su propio ego, su propio yo, crecer, trascender y glorificar su ego, ¿sí? A través de los dones. Y esto no le provee una bendición. Esto se ve ahora. Incluso la iglesia ha llegado a tener como una competencia de quién llega a la fama primero, de quién trasciende primero, de quién llega más alto. Esto se hace a través de los dones, porque cuando tú tienes los dones, no necesariamente debes de ser espiritual. Estos dones espirituales, Dios se los regala a todo aquel que se convierte a Cristo. Es decir, aún los hermanos carnales pueden tener dones de Dios. Pueden tener regalos de Dios. ¿Sí? Estos te contribuyen para que las almas, para a través de ellos hacer que las almas busquen a Dios. Pero no pasa esto con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son aquellos que le sirven al cristiano para que a través de ellos puedan ser salvos. En aquella ocasión se presentaron ante el gran trono del Dios Altísimo un grupo de hijos de Dios. Entre ellos unos decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, dones. En tu nombre sanamos enfermos, dones. Pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron. Hablamos en nuevas lenguas, dones. Echamos fuera demonios. Y el Señor les dijo a ellos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Porque hay personas que pueden tener dones espirituales, pero estar muy apartados de Dios. Estar fuera del proceso de Dios. Estar fuera de la voluntad de Dios. Y aún así, Dios los deja, porque dice la palabra, lo que vimos hace un momento en Romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, lo que Dios te dio, lo que Dios te regaló, Él no te lo quita a ti. Hay personas que están perdiendo los dones espirituales por otras razones, pero no porque Dios se los haya quitado.
irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no te quita los dones aunque tú hagas las cosas incorrectas. Pero sí un día te va a llamar a cuenta por cómo lo usaste, en beneficio de qué. Procura utilizar bien los dones de Dios. Procura ser honesto con Dios, con las cosas que Dios te confió. ¿Sí? Pero en cambio, en ese mismo grupo de personas que se acercaron al juicio de Dios, ante el gran trono del Señor, hubieron otros que el Señor le dijo, venid benditos de mi Padre. Y ellos se quedan asombrados y dicen, ¿por qué venid benditos de mi Padre? ¿Por qué? Porque cuando tuve hambre, tú me diste de comer. Y ellos respondieron, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Yo nunca te vi. El Señor le dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos en la tierra, a mí lo hiciste. Cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Es decir, este otro grupo de personas manifestó una fe genuina y verdadera. Manifestó el amor de Dios porque estaba en ellos. Había brotado como un fruto, ya era algo en ellos natural. No solamente tenían dones para servir o hacer cosas, sino que de dentro de ellos surgía el amor nato, natural de Dios. Es decir, la paternidad de Dios se imparte a ti a través del Espíritu Santo, pero estos son los llamados frutos del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Hoy busca Dios a una iglesia que sepa comprender la diferencia entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Repito y resumo, los dones del Espíritu te sirven para ganar almas para el reino de Dios y así servirle al Señor. Pero los dones, los frutos del Espíritu que brotan en ti, estos te acercan a Dios en una forma humilde y reverente para agradar a Dios por tu salvación. Dios te está llamando a que tengas un cuidado exhausto sobre los dones y sobre los frutos. Tú necesitas entrar al proceso de Dios para que Dios haga en ti este cambio. Y ya no seas una persona que produce problemas, que causas, ¿sí?, dificultades, que causas competencia, que murmuras, que compites, que luchas, que batallas contra la misma iglesia dentro del pueblo de Dios. Porque es por esto que necesitamos los frutos del Espíritu, que son los que te ayudan a la buena convivencia dentro de la iglesia, en el pueblo de Dios, y que dan buen testimonio en ti a la humanidad, que es una gran nube de testigos que nos está mirando delante de Dios y de los hombres. Amigo y hermano, si tú necesitas una oración, llama a estos números que van a salir aquí en esta pantalla. Y con ustedes será una nueva oportunidad. Dios le bendiga grande y poderosamente en el Señor. Amén.